Bueno, buenas noches. Nosotros les vamos a hablar sobre el SQLite o SQFlite. Nosotros somos Ana Carolina González Cortés y Carlos Alberto. Bueno, vamos a empezar con SQLite. Vamos a ver las características, ventajas y desventajas y pues el qué es. Vamos a empezar. ¿Qué es? SQLite es un motor de base de datos que es muy ligero, es código abierto, es escrito en C, en este se pueden guardar todo tipo de información que esté relacionada con un programa o una aplicación. Algunas de sus características son que es multiplataforma, significa que funciona con diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, iOS, Android, etc. Otro es que es código abierto, significa que no requiere de pagar alguna licencia. Soporta múltiples tablas, índices y vistas, no necesita configuración ni administración. Es muy sencillo de utilizar ya que dispone de una API muy simple, no tiene dependencias externas, guarda todas las bases de datos en un mismo fichero, permite trabajar sin problemas con una base de datos de hasta 2 terabytes de tamaño. Sus bases de datos cuentan con la mayor parte del estándar SQL 921 y permite que varios procesos o hilos consulten la misma base de datos sin ningún problema. Algunas de las ventajas. Es fácil de usar, no utiliza la comunicación cliente-servidor para las consultas, ya que se comunica con un archivo que es la base de datos y pues lo genera automáticamente la aplicación. Es muy ligero, integrándose con la misma aplicación. La base de datos se guarda en un mismo archivo y este archivo, pues su tamaño es muy pequeño a comparación de otras alternativas. Y la reducción de costos, el código es gratuito y público. Quiere decir que se puede usar libremente en cualquier tipo de proyecto. Y algunas de las desventajas. No es fácilmente escalable, no se adapta bien a grandes bases de datos. Esto quiere decir que si la base de datos crece, la gestión de esto se puede complicar. La carencia de algunas características avanzadas, no está muy actualizado y no es adecuado para aplicaciones distribuidas a gran escala, que es más o menos relacionado con lo que es en el primer punto. Ahora vamos a ver lo que es SQFlite. Es lo mismo que SQLite. SQFlite es un plugin para Flutter que permite a las aplicaciones poder acceder a SQLite en Android o iOS. Aunque SQFlite y SQLite están relacionados, no son lo mismo. La diferencia. SQLite es un motor de base de datos, como ya lo dijimos, es muy ligero, es código abierto, está escrito en C, es lo que ya se mencionó. Este funciona como un servidor propio e independiente, evitando realizar consultas externas en procesos separados. A comparación de SQFlite, es una biblioteca que proporciona una interfaz de alto nivel para usar SQLite desde aplicaciones de Flutter. Este permite que todos los desarrolladores que utilicen Flutter puedan interactuar con SQLite utilizando el lenguaje de Dart, que es el lenguaje de Flutter. Y pues en conclusión, SQLite y SQFlite, la diferencia es que SQLite es el motor de la base de datos y SQFlite es una biblioteca que facilita el uso de SQLite en Flutter. Ahora les vamos a enseñar un ejemplo. Muy bien, pues ahora les voy a explicar un poquito sobre nuestro ejemplo. En este caso, esta es nuestra aplicación. Aquí tengo el emulador abierto y es una aplicación muy sencilla en el que simplemente pues ponemos un nombre y se coloca aquí, ¿verdad? Carlos y Ana. Entonces aquí podemos ver que tienen un ID y se colocan aquí y ya este botón lo que hace es borrar. Este es el funcionamiento más sencillo de la aplicación, es algo muy sencillo, pero lo que realmente nos importa viene a ser lo que son la conexión a la base de datos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que importar la biblioteca, la librería. Y es muy sencillo cómo hacerlo. Les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace. Nosotros nos venimos aquí a la página de pub.dev y buscamos en la librería.
Nos vamos al primero que aparece, SQFLite, y le damos aquí en Installing. Y aquí donde dice Dependencies, simplemente lo copiamos, nos damos al editor, nos vamos al archivo de pubspec.iaml y bajamos hasta la parte donde dice Dependencies. Y lo tenemos que colocar justo arribita de Flutter o abajo de donde dice Dependencies. Y tenemos que tener cuidado en dejar solo dos espacios al inicio. Ahora, ¿cómo funciona este proyecto? Básicamente tenemos una conexión a una base de datos que se comparte como un objeto a toda la aplicación. Nosotros aquí creamos una instancia, aquí está la propiedad y tenemos un get. Y aquí tenemos un método que lo que hace primero es abrir la base de datos, crea una base de datos llamada DB y aquí crea una tabla llamada user con un ID y un name, un nombre. Ahora, lo segundo es simplemente crear un modelo, que es una clase que representa la tabla y cada objeto de esta clase lo que va a hacer es representar un registro. Aquí tenemos user model que tiene el ID y el nombre. Y esto simplemente es para poder manejar la información de la base de datos con programación orientada a objetos. Y finalmente, que esta es la parte importante, aparte de la conexión, es el CRUD. Aquí tenemos, primero que nada, una clase que se llama UserDAO. Y aquí tenemos una instancia de Database Helper, que es donde tiramos la conexión a la base de datos. Y es esta variable la que vamos a usar para conectarnos a la base de datos. El primer método que tenemos es el de leer, que básicamente es un select que aquí dice read all, que lo único que hace es retornarnos toda la información que nosotros tengamos en la tabla de users. Después de eso tenemos la función de insertar, que en este caso se llama insert, para no complicarnos mucho la vida. Y esta recibe como parámetro un objeto de tipo user model, que es el modelo que vimos hace rato. Y así se inserta utilizando el objeto de la base de datos y la tabla a la que va dirigida, que es esta de aquí, y los atributos. Después tenemos la función de actualizar, esta de aquí, que recibe nuevamente como parámetro un user model. Y finalmente tenemos lo que es la actualización, que primero podemos poner hacia qué tabla va dirigida. Y aquí va la condición, en este word aquí, va la condición de en qué registro vamos a actualizar la información. Y aquí están los argumentos, los parámetros que vamos a actualizar. Y finalmente el delete. Este, pues es básicamente el delete que le tenemos que poner la tabla que queremos borrar y la condición, o sea, dónde queremos borrar. Y esto básicamente es todo lo que nosotros tenemos para conectarnos a una base de datos. Todo esto de aquí es la base de datos y si la queremos utilizar en el método main de nuestra aplicación, tenemos que crear la instancia, que es aquí donde dice await. Instance.init, que esto lo que hace es crear la base de datos y ya mediante esto ya podemos utilizarla. Esta es la view de la aplicación. Ya nosotros podemos utilizarla. A ver, aquí mismo, aquí en esta parte es donde estamos utilizando. Si se fijan, aquí inicializamos una lista que es donde vamos a recibir toda nuestra información de la base de datos. Y este objeto de aquí, DAO, es el que nosotros vamos a utilizar para poder utilizar el CRUD. Aquí pueden ver, DAO.readAll. Este es lo que hace, nos retorna toda la información y ya todo lo demás es simplemente la vista, que es donde utilizamos los objetos, por ejemplo aquí, user ID, todo el asunto. Y esto básicamente es nuestra aplicación, que aquí se las muestro una última vez para que vean más o menos cómo era. Y simplemente ponemos el nombre, y ya lo inserta y ya lo borramos. Y simplemente eso sería todo, así que esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.